Hola muchachos, estoy haciendo este video para aclarar pues como las dudas que tenían del examen. Aquí tengo el examen que les coloqué a ustedes. Pues realmente estaba muy sencillo. Vamos a mirar qué era lo que había que hacer. Pues aquí en la parte de nombre había que escribir el nombre, pues yo voy a colocar el mío. Bueno, esto no está funcionando, se me corre todo. Más bien lo voy a cambiar a PDF, y en el PDF sí podemos escribir encima. Esperemos un momento. Ok, ahora sí. Entonces aquí en la parte de nombre pues había que colocar el nombre. Voy a colocar el mío. Aquí en el date era la fecha, pues hoy es 19 de junio del 2015. Entonces dice, use the simple present affirmative, use el afirmativo del presente simple. Pues como ya hemos visto, el presente simple tiene una estructura simple, que es el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a mirarlo acá en la página décimo. Vamos acá. Estamos hablando de presente simple, siempre de presente simple. Entonces aquí donde dice simple present podemos ver de lo que trata esto. Esperemos a que abra. Bueno, aquí nos dice que el presente simple se configura para conjugar el presente simple. Usamos el infinitivo para los sujetos I, you, we, they, y la tercera persona he, she, it, añadimos una s al final. Entonces aquí hay algunos ejemplos que dejamos el verbo igualito como está en infinitivo con estas personas, con I, con you, con we, con they, pero con la tercera persona del singular he, she, it, añadimos una s. También nos dice que hay unas excepciones, que son las reglas de las que hablamos. Entonces, nuestras soluciones. Bueno, con el verbo do, ya sabemos que el verbo do es el infinitivo do, y para la tercera persona entonces sería das. Eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, frases auxiliares, bueno, esto no importa. Estos son los verbos de frecuencia. Bueno, acá en el video nos explican mejor cómo se aplican estas reglas, igual ya las vimos en clase. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que colocar el verbo dependiendo, que lo primero que tengo que mirar es si esta persona que está acá es la tercera persona del singular. En este caso es I, no es la tercera persona del singular. Entonces, ¿cómo queda? Pues queda igualito. Go. Aquí, we sometimes. Entonces, el verbo es use. Había que mirar si esta es la tercera persona del singular. No es la tercera persona del singular, es we. Que recordemos que la tercera persona del singular ¿es quién? La tercera persona del singular es he, she, it. Entonces no aplica. Por eso ahí colocábamos simplemente use. My friends. Como tengo varios amigos, son my friends. Miren que tiene una S acá. Si fuera my friend hasta acá, sería él o ella. Pero en este caso es my friends, mis amigos. Como son varios, hace las veces de they, de ellos, entonces se deja igualito. Aquí, school. School pues no es una persona, es una cosa. Lo único que hace referencia es a it. Y como it está dentro de la tercera persona del singular, entonces ahí se debe cambiar. Y decíamos que cuando termina en SH, entonces le agrego S y quedaba así. You, pues no es la tercera persona del singular, queda igual. He, en este caso, pues like, simplemente se le agrega una S. She, sí es la tercera persona del singular, y como ya vimos,
el do siempre se cambia por does, entonces does. En este caso we no es la tercera persona del singular, entonces simplemente lo coloco igual, play. Y aquí I pues tampoco es la tercera persona del singular, entonces lo dejo igualito. Y esa era la primera pregunta. Ahora miremos la segunda. Dice, write the sentence in negative. Escriba las oraciones en forma negativa. Para escribir las oraciones en forma negativa, yo lo que tengo que hacer es que el verbo este que está acá, este verbo me queda igualitico, no me cambia. ¿Qué le tengo que agregar? Le tengo que agregar o don't o doesn't, que es el negativo, que es lo mismo que decir do not, o lo mismo que decir do not o does not. Entonces, como en el ejemplo, I do not o I don't, he does not o he doesn't, they do not o they don't, que esto es lo que más utilizamos. Entonces simplemente se le agrega el not o se coloca don't o doesn't, que es la forma contraída. Veremos entonces cómo queda. Queda lo mismo. I don't study. Miremos que el verbo no cambia. French. Entonces, el verbo no cambia, queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque está el auxiliar, y cuando está el auxiliar decíamos que el verbo no tiene que hacer nada. Dice que school finishes at 2 o'clock. Entonces, school, como es school es it, school es del pronombre it, o sea, es una cosa. Entonces, doesn't finish. Recordemos que si aquí se le agrega, si en esta parte de acá se le agrega S, pues se la tengo que quitar. Finish at 2 o'clock. Lo mismo acá, you copy from the other student, entonces sería you don't copy from the other students. Aquí, we think English is easy. We don't think English is easy. Lo mismo aquí, my friends. Recordemos que my friends son ellos. Por ende, pues, este play no tiene nada cambiado. Entonces dice my friends. Como son ellos, entonces utilizo don't play volleyball. Dice I watch TV on Saturday morning. Yo veo la televisión el sábado en la mañana. Estoy hablando de mí y con I se utiliza don't. Entonces I don't watch TV on Saturday morning. She speaks Chinese. Entonces vamos a ella habla Chinese. Miren que aquí she speaks tiene la S porque como esta oración es afirmativa se le coloca la S, pero como la vamos a negar tengo que devolverla a su infinitivo. Entonces ¿qué hago? Le quito la S. Digo she doesn't speak Chinese. The dog likes cat. En este caso pues pasa lo mismo. The dog hace las veces de él o de eso y dice que al perro le gustan los gatos. En este caso pues vamos a decir que al perro no le gustan los gatos, pero para poder decir esto
tengo que quitarle la S. Entonces yo digo, the dog doesn't like cats. They listen to pop music. Como estamos hablando de they, pues aquí no hay ningún inconveniente. Simplemente they don't listen to pop music. Y aquí, I play with my hamster every day. Yo juego con mi hamster todos los días. Les voy a decir que yo no juego. Entonces, I don't play with my hamster every day. Y pues ese era el segundo punto. Realmente no está difícil, solamente hay que colocar don't y doesn't y pues colocar los verbos en forma infinitiva, quiere decir pues sin la S para la tercera persona del singular. Aquí dice write the sentence in the correct order. Aquí esta era la más fácil, simplemente había que acomodar estas palabras que están así revueltas una nada. ¿Qué había que hacer? Simplemente acomodarlas en el orden correcto. Ya sabemos que el signo de pregunta va al final y que toda oración, de acuerdo a la regla, donde dice la estructura, que toda la oración empieza con el verbo auxiliar to do, más el sujeto, más el verbo principal, más el signo de pregunta. Entonces, do you talk? Does he eat? Do they learn? Entonces, acá simplemente tengo que tener en cuenta que siempre va de primero el verbo auxiliar, do o does, y que de segundo siempre va el sujeto, la persona de la que se está hablando. Después va el verbo principal, y como está, repito, el auxiliar, entonces el verbo no cambia. Luego puede ir o no puede ir un complemento. Miremos, dice, ya nos dijeron, por ejemplo acá, ya nos dijeron que lo primero que va es el do, el auxiliar. Entonces do, miremos cuál es el sujeto acá, you. ¿Cuál es el verbo? School es un verbo, no. At es un verbo, no. Live es un verbo, entonces live. Y el complemento sería at school. Luego el signo de pregunta, lo mismo acá. Primero va el auxiliar, siempre, do. ¿Quién es el sujeto? ¿The canteen? No, I don't think so. Sujetos son los estudiantes. Do students. El verbo. ¿The canteen es un verbo? No. In es un verbo? No. El verbo es eat, que es el verbo comer. Do students eat in the canteen? Y por último, el signo de pregunta. Les aclaro algo. Este canteen, la traducción es cantina, pero en realidad pues no es una cantina como las que conocemos acá. En Inglaterra una cantina se le llama a un restaurante bar y es un lugar bonito, no es cualquier antro ni nada de eso. Entonces es un restaurante que también es bar, por lo regular son lugares familiares. Vamos a mirar esta. Primero lo que debo colocar es el auxiliar que está acá, does. Después el sujeto, school. Your brother sería el sujeto. Tu hermano. Your brother. Ahora busquemos un verbo. A ver, el verbo, a verlo aquí, go. Y pues lógico, sigue un complemento. Si él va, su hermano va ¿a dónde? ¿Al sábado? No, pues lógicamente a la escuela. To school, al colegio, on Saturday. Y el signo de pregunta. Esta quedaría entonces, primero va el auxiliar, entonces sería do. En este caso el sujeto sería near, no es un sujeto, es your friends, tus amigos. Do your friends, busquemos un verbo, live sería el verbo, live near you. Near significa cerca, eso ya lo vimos en clase. Near you y signo de pregunta.
¿Tus amigos viven cerca de ti? La última entonces diría, pues, como siempre empezamos con el auxiliar, que es das. En este caso no podemos hablar de la hora, esto no es un verbo, entonces vamos a hablar de la escuela. Das School, un verbo, finish, at 3 o'clock y cierro signo de pregunta. Pregunta, ¿la escuela termina a las 3 en punto? Y aquí decía buena suerte y eso era todo. Básicamente así se resolvía el examen. Me faltó uno acá, Tish, no lo había visto. My mother es la tercera persona del singular, es ella. Entonces ese Tish era Tishes, porque le agregó ES cuando termina en CH. Básicamente eso era todo lo que tenían que resolver del examen. Ya pues con esto bastaba para un 5. Voy a guardar por acá y lo voy a dejar en un link para que ustedes puedan verlo, ¿ok? Solo ya.